Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué pasó con esta madre. Corrigieron algunos problemas, pero creo que metieron otros en esta nueva actualización del Justin Producer. Se pasmó, tantito cambié de ventana, se pasmó. Y bueno, tuve que reiniciar la aplicación. Y bueno, ahora vamos de nuevo con el asunto del TTP que pasó. Ah, sí. Permítame un momento. No, 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 no. A ver, permítame un momento. Estoy haciendo pura pendejada. Ya vimos lo del TTP. Ciérrate, madre, no te ejecutes. No, no se cerró. Ah, qué bueno. Ok, continuamos. Espero que este programa les agrade. Permíteme un momento. Ok, continuamos con el asunto del TTP. Vámonos de corrido. En específico, el TTP obliga a México a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV 91, misma de la que México aún no es parte, artículo 18.1. El objetivo es patentar nuevas variedades de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años, o sea, ponerle copyright a la vida misma. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, teniendo algunas victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso, el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí. A ver, un momento. Ok. Ya está. Entre sí, una práctica milenaria del campo mexicano, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales, controlando el alimento dentro del país. Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte. Esto implica que los autores y creadores de música y libros o películas puedan tener la exclusividad sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino hasta en ultratumba, sino que ese beneficio se extienda a sus herederos, hijos y nietos. Bueno, no sabemos que realmente los creadores no disfrutan de ese derecho de autor, sino son las grandes corporaciones. El cártel de los derechos de autor, del mass media. A la larga, solo las élites podrán pagar por contenido cultural que debería estar al alcance de todos. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos, que con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenido protegidos por derecho de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo
en 100 años y en un futuro se busca reducir los plazos, el TPP lo hará imposible. Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet que sigue la lógica de la Digital Millennium Copyright Act, DMCA, estadounidense, artículos 18.81 y 18.82. Este régimen obliga a compañías como Google, YouTube y Facebook o sus equivalentes nacionales a retirar contenido que viole derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. Bueno, eso más o menos lo han estado haciendo actualmente. Pero sería más masivo, más intenso y bueno, peor de lo que actualmente es. Aquí hay una posibilidad a favor de nosotros. ¿Ustedes tienen idea de cuánto han invertido estas empresas en cuanto a telecomunicaciones? Esto puede dañarles el bolsillo a estas empresas, lo cuales se podrían hacer enemigas de esta parte del TTP, porque se quedarían prácticamente sin ingresos. Continuo. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Por ejemplo, en México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar sus metidas de pata al decir que León es un estado. Casos como este podrían replicarse. Recordemos que eso estuvo en la página de Presidencia. Es un acto público, es un acto que todo México tiene el derecho, si así lo desea, de ver. No es algo privado. También es la privatización de los actos de Estado, de los actos públicos. Por último, el capítulo de comercio electrónico afectaría seriamente al derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas. Esto actualmente lo están haciendo, pero actualmente es ilegal. Con el TPP, esto se convertiría en legal. El momento político. A ver. Para que el acuerdo entre en vigor, hay dos opciones. Primero, que los 12 miembros completen el proceso de ratificación al interior de sus países. Entonces el TPP entraría en vigor 2 meses después de que todos lo hayan hecho. Sin embargo, la oposición al tratado alrededor del mundo han sido fuertes, por lo que primera ruta no es tan viable. Si algún país se queda fuera, la segunda opción es que el TTP entre en vigor si al menos 6 países lo ratifican, lo cual, bueno, siempre y cuando representen el 85% del PIB total entre los 12 miembros. Como Estados Unidos y Japón representan el 80%, el tratado básicamente depende de ellos. Es una movida política. Una movida que beneficia a las corporaciones de esos dos países, porque los demás no tienen nada, la neta. Pero aquí en Estados Unidos hay ciertas dudas en cuanto a ese tratado y puede ser
hay que hacer changuitos que esto pueda caer. Si Estados Unidos cae en cuanto al TTP o al TPP, se anula por completo. Por eso el proceso electoral en Estados Unidos es tan importante, y aquí el TPP ha sido muy raspado. El senador Bernie Sanders, ex candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, calificó el tratado como desastroso, diciendo que afectaría a la clase media e implicaría cientos de pérdidas de trabajos. El propio Donald Trump dijo que China, Japón y México estaban matando el comercio de Estados Unidos gracias a los malos deals o malos tratos que negociadores estúpidos habían hecho. Ya al final Hillary Clinton, quien había promovido el acuerdo cuando fue secretaria de Estado, se unió al coro diciendo que había que aniquilar el TTP. En la parte de Hillary, eso lo dijo en público. En privado está a favor del TPP. En cambio, en nuestro país el secretario de Economía, lo cual no se tiene prisa en aprobarlo. El Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podría perder hasta 30,000 empleos, pero parece no importar. No les importa la verdad. A la par, las presiones políticas al Senado aumentan mientras el Consejo Coordinador Empresarial exige acelerar la ratificación del tratado. Aquí, estos pendejos no tienen ni la más puta idea de que esto incluso hasta a ellos les puede perjudicar. Pero como es cuestión de ganar dinero, pues no les importa o no ven esa posibilidad. Pero que quede claro, el TPP no debe aprobarse. No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que en cambio tendría grandes costos en términos de derechos humanos, sin la consulta ni participación de ciudadanos o sociedad civil. El proceso además es antidemocrático, solo gobiernos lobistas participaron en el proceso de negociación que culminó en el texto final. Por eso también, en mi opinión, hay que acabar con los cabildeos. No debemos aceptar esta imposición de condiciones económicas y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. Los senadores tienen que recapacitar y pronto. Bueno, ahí todo el texto. ¿Y ustedes qué opinan, querida audiencia? Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos.